En este epílogo del Evangelio de Juan, en los primeros 14 versículos, el apóstol aborda una pregunta que había quedado rondando en la cabeza de los discípulos, y es aquella relacionada a qué pasaría con ellos, cómo podrían satisfacer sus necesidades, no solamente necesidades espirituales, sino físicas, ahora que Jesús ascendía al Padre. Y entonces esa pregunta que había quedado allí rondando, Jesús la respondió en esos primeros 14 versículos que nos presenta Juan en este capítulo 21, a través de esa ilustración viva del incidente de la pesca milagrosa, ese incidente del pescado y la provisión del desayuno, cuando llegaron a la orilla con esta pesca que Juan dice que las redes impresionantemente no se rompían a pesar de la cantidad de peces. Jesús les había preparado el desayuno, y con esa ilustración les está dando la certeza y les está respondiendo precisamente esa inquietud. Pueden descansar tranquilos en Jesús, porque a pesar de que asciende al Padre, seguiría ocupándose de sus discípulos. Y entonces esa ilustración termina con una preocupación grande y da certezas al respecto del cuidado divino. Ese es el primer propósito del epílogo, y ese fue el tema que estudiamos hace 8 días. Sin embargo, este epílogo aborda otros temas. El segundo de esos temas es el asociado a la restauración de Pedro. Si uno revisa los 20 capítulos anteriores, la historia de Pedro está como abierta. Ese apóstol que tenía ese papel de liderazgo constante, que normalmente cuando había una pregunta, él era el que tomaba la delantera para responder en nombre de todos. El apóstol que tuvo cierto protagonismo en ese grupo, cierto papel de liderazgo en el grupo, pero que hasta este momento, pues, lo único que sabemos, o en lo que ha terminado la historia de este apóstol, es en la negación. Pedro le niega 3 veces y su corazón se deshace, sale y llora, y no sabemos mucho más de qué ha pasado con esa relación entre Jesús y Pedro. Sabemos, por lo que estudiamos hace 8 días, que fue precisamente Pedro el que se cansó de esperar en la montaña y le dijo a los demás discípulos: yo no sé ustedes, pero yo voy a regresar a mi vida anterior. Yo voy a volver a las redes, voy a volver a las barcas, voy a volver a la pesca. Y precisamente ese es el soporte, o ese es el contexto en el que se desarrolla esta historia que vamos a conversar hoy al respecto de la restauración de Pedro, el líder de los apóstoles. Ese Pedro que era crucial para el ministerio del Evangelio después de la ascensión de Jesús. Apenas viene el Espíritu Santo, empieza Pedro precisamente activamente en la era eclesial. El primero que se levanta a predicar es Pedro. Pedro fue aquel que eligió Dios para ser la voz más importante del primer siglo hacia los judíos. Recuerden que esa iglesia naciente del primer siglo tiene 2 hombres protagónicos en términos de evangelización. Pablo, pero Pablo fue levantado para los gentiles. Pablo le habla a los no judíos, y en cambio Pedro fue levantado para quienes tenían esa tradición judía. Entonces aquella voz importante para la evangelización de los judíos en los primeros años de la iglesia fue Pedro, al punto de que si ustedes van y empiezan a leer Hechos de los Apóstoles, la figura principal de los 12 primeros capítulos de Hechos, humanamente hablando, es Pedro. Y precisamente allí se ve que los demás discípulos siguen su liderazgo. Era entonces importante cerrar con ese asunto de qué pasó con Pedro, ese hombre que después tuvo ese protagonismo tal
qué pasó, cómo fue restaurado, cómo su confianza fue restaurada después de la negación. Precisamente hoy vamos a conversar un poco de eso. Hoy vamos a conversar un poco de esa conversación que tiene Jesús con Pedro a la orilla del mar de Galilea, que recuerden que en este capítulo se le llama el mar de Tiberías o el mar de Tiberias, pero es el mismo del que hemos hablado anteriormente. A la orilla de ese mar de Tiberias hay una conversación entre Pedro y Jesús para la restauración de este discípulo del Señor, pues que muy seguramente ha perdido su confianza en sí mismo y ha perdido la esperanza de lo que Dios puede hacer en él. Vamos entonces a leer el texto para que comencemos la conversación. Vamos hoy a enfocarnos en los versículos del 15 al 19 de este capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y entonces le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Como ven, esta es una conversación entre Jesús y Pedro después del desayuno, que tiene como finalidad esa vuelta en confianza, ese restaurar lo que se había roto a raíz pues de estas dudas, del miedo que sintió Pedro y de finalmente la negación a la que llegó. Este texto tiene un énfasis muy particular en el asunto del amor. Nosotros en este evangelio hemos hablado de la coincidencia de asuntos que a veces en la iglesia hemos puesto como temas antagónicos. El asunto de la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana. El asunto de que Dios sea soberano versus las libertades humanas y el libre albedrío. Asuntos que solemos colocar como antagónicos. Juan nos dice: no, es que hay coexistencia entre ellos. La soberanía divina coexiste con la responsabilidad humana. Dios tiene el control, pero eso no exime al hombre de culpa si en el ejercicio de su libertad opta por lo que Dios prohíbe. En este caso, el énfasis está en el amor, pero nos vamos a dar cuenta que hay un asunto ahí relacionado con una dupla interesante, que es el amor y la obediencia. Pero esta primera parte del texto fundamentalmente hace énfasis en el amor. Cuando hubieron comido, desayunaron, y entonces después de que terminaron esa reunión, de la cual Juan no nos dice mucho, Juan no nos dice claramente qué pasó allí, después de que terminaron el desayuno, Jesús le hizo una pregunta a Pedro y a partir de ahí comienza esta conversación. Y esa pregunta tiene que ver con el amor. ¿Me amas?
Si ustedes revisan, la principal característica que le otorga la palabra a los creyentes es el amor por Dios. Ese es un asunto interesante porque a veces los cristianos eh, somos, al parecer, más identificados por moralistas, porque no podemos hacer X cosa, porque tenemos libertades restringidas, y a veces pareciera que las características asociadas a el tema de la obediencia o al tema del cumplimiento riguroso de ciertos principios fuera lo más importante, y la palabra plantea que eso finalmente no es una exigencia, sino que es un resultado. El tipo de vida que tengamos, la obediencia, la santidad, etcétera, la palabra no lo establece como el requisito para tener una relación con Dios, lo establece como el resultado de una relación con Dios, el resultado precisamente de algo de lo que aquí se está hablando, y es el amor. La característica más importante de los redimidos, la característica más importante de los creyentes es y siempre ha sido y tiene que ser el amor por Dios. En el pueblo judío había una confesión que se le llama la Shema. Y la Shema, que es la confesión de fe del Antiguo Testamento, es aquella que declara: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la confesión de fe judía, la Shema, un asunto que tiene que ver con el amor. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Posteriormente, Moisés, lo encontramos en el Éxodo, posteriormente Moisés comienza a exhortar al pueblo de Israel para que manifieste su amor de muchas maneras. Y entre esas formas de manifestar el amor es la obediencia, o está la obediencia a los mandamientos que Dios da. Por ejemplo, el profeta Daniel hace eco de eso. Por allá más adelante, Daniel dice: Señor Dios grande, eres digno de ser temido, tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. A raíz de esa exhortación de Moisés, a que una de las formas, y tal vez una de las importantes formas de amar a Dios, es cumplir sus mandamientos, escuchar qué es lo que quiere Él para nuestra vida, integrar eso que Dios quiere para nuestra vida, reconocer qué es lo que le ofende y procurar alejarnos de ello, procurar hacer aquello que por el contrario le glorifica, etcétera. Esto que finalmente es el tema de la obediencia, poco a poco empieza a impregnarse tanto en el pueblo judío que Daniel ya lo toma como una especie de dupla. Tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esa termina siendo la característica del pueblo de Dios. Le aman y guardan sus mandamientos, pero normalmente la palabra no lo establece en ese orden. No el guardar los mandamientos como un asunto legalista o moralista. Recuerden que finalmente lo que denunció Jesús de el Israel de la época en la que se llevó a cabo su ministerio terrenal, lo que denunciaba Jesús precisamente era que habían trastocado el orden de esas cosas. Habían puesto el guardar los mandamientos por encima del amar a Dios. Y entonces los fariseos eran muy preocupados por no incumplir ninguna norma. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos? No entraron al pretorio para no contaminarse. Tenían miedo de contaminarse. Eran muy cuidadosos de no ir a caminar más de lo que debían caminar en el día de reposo. Se guardaban de cualquier trabajo. Eran estrictamente rigurosos cumplidores de la ley. Pero como dice la palabra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Es decir, cambiaron el orden, se volvieron rigurosos cumplidores de la ley,
y ese cumplimiento era una especie de comportamiento, de comportamiento aprendido, pero no era el resultado de una relación con Dios, no era el resultado del amor. Esa dupla está y coexiste. Nosotros somos salvos solo por el amor de Dios, por su gracia y por su misericordia. Y eso no quiere decir que no le debemos obediencia. A veces esas dos cosas también pareciera que las ponemos como a pelear, como que la salvación es por obras o por gracia. Yo me gano la salvación porque no peco y porque soy muy bueno y porque hago obras de misericordia y porque o por gracia. Y entonces los que hablan de las obras pareciera que están menospreciando la gracia, y los que hablan de la gracia pareciera que nos estuvieran dando licencia entonces para pecar, porque la salvación es por gracia y no por obras. Y finalmente, cuando uno viene a textos como estos, en donde se sintetiza el asunto en el amor, pero después nos vamos a dar cuenta que ese amor lleva a la obediencia. Y cuando a raíz de eso entonces uno va y revisa la Shema judía y lo que era la exhortación de Moisés a los judíos y las oraciones de Daniel, o por ejemplo la oración del profeta Nehemías, que hacía eco a la oración de Daniel cuando decía: Señor, tú cumples tu pacto y eres fiel. Otra vez, lo mismo, vayan y revisen en Daniel, en Nehemías, en los profetas, siempre tú cumples tu pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Esas dos cosas no son antagonistas, esas dos cosas no se contraponen, esas dos cosas coexisten. El texto de hoy nos habla precisamente de la coexistencia de esas cosas, de la misma manera como el Nuevo Testamento nos enseña que la principal característica de todo creyente es el amor por Dios, y que a raíz de ello, a raíz de lo que Dios ha hecho por gracia en nosotros, pues vienen frutos que son los que nos llevan a la obediencia a Dios. ¿Recuerdan qué respondió Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La Shema judía. Porque a veces cuando hablamos de los judíos nos parece que eso es un tema mandado a recoger, que nosotros no somos judíos sino cristianos. Resulta que el cristianismo viene del judaísmo. La respuesta de Jesús es la Shema judía. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pablo hace eco constantemente en sus epístolas sobre este tema. El que ama a Dios es conocido por él. El único que tiene relación con Dios es aquel que ama a Dios. Si alguno no ama al Señor, está bajo maldición. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Solo quienes aman a Dios reciben la vida eterna, dice Santiago en su epístola. Ustedes son los que lo aman, le dice Pedro a la iglesia. La característica de ustedes son los que aman a Dios sin haberlo visto. Esa es la descripción que hace Pedro en la primera epístola, en su primera epístola en el capítulo 1, versículo 8. ¿Quién es la iglesia? Los que aman a Dios a pesar de no haberle visto. El amor es entonces centro. El amor a Dios es el centro del cristianismo. Es la fuerza directriz y la fuerza que motiva todo el servicio cristiano. Todo lo que hagamos en términos de obras, en términos de obediencia, en términos de servicio, que no esté movido y dinamizado por un amor sincero a Dios, con toda seguridad será un asunto que nos cargue, que nos canse, un asunto vacío, una impostura, porque la obediencia, como lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene que tener la característica que le da Pablo. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué significa fruto? Es lo que se da como producto de nuestra naturaleza.
Cada árbol da su fruto de acuerdo a su naturaleza. No puede, por mucho que se esfuerce, un árbol de mango dar naranjas. Cada uno lo da conforme a su naturaleza. La obediencia a los mandamientos de Dios, los frutos dignos de arrepentimiento, como les llama Pablo, son frutos de lo que ha pasado en nosotros y entonces son consecuencias del amor de Dios. Aquí estamos en una historia que pone en conflicto esos temas, que los pone ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos a un Pedro que se siente fracasado o a un Pedro que efectivamente ha fracasado. Y lo que resalta el fracaso de Pedro es el asunto de sentir que en términos de obras, que en términos de acciones, de actuar, ha defraudado a su Señor. El fracaso de Pedro resalta precisamente que la obediencia es marca del amor genuino. Y entonces aquí hay un asunto de debilitamiento de la convicción del amor a raíz de esa desobediencia. Jesús habla constantemente de eso. En este evangelio lo hemos hablado en otras ocasiones. Recuerden por ahí en el capítulo 14 cuando Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Otra vez esas dos cosas ahí juntas. Luego en el versículo 21 de ese capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez diciendo, el que conoce los mandamientos y los guarda, ese lo hace porque ahí hay amor. Y entonces esa es la muestra de que me ama. En este caso, entonces, estamos ante un Jesús que sabe que Pedro iba a tener un papel crucial en la iglesia naciente. Un papel para el cual él mismo lo había escogido. Pero es un Pedro que a raíz de esa desobediencia o a raíz de ese negarlo, a raíz de ese fallarle, es un Pedro que muy seguramente necesita ser restaurado. Para que lleve a cabo ese papel importante en la iglesia para el cual fue escogido, es necesario restaurarlo. Pedro necesita eso, necesita entender que aún cuando él había abandonado a Jesús, Jesús no lo había abandonado a él. Era necesaria una restauración. No sabemos exactamente qué cosas pasaron antes de esta conversación. Y digo esto porque recuerden que anteriormente estudiamos que Jesús se le apareció al grupo de los discípulos, una vez sin Tomás y otra vez con Tomás. No sabemos qué pensó Pedro, en ese momento. No sabemos si conversaron o no conversaron. No sabemos si allí Pedro se sentía temeroso y juzgado porque Jesús sabía lo que había hecho. Es más, el Evangelio nos da pistas de que Pedro y Jesús, antes de este momento, habían hablado en privado. Jesús resucitado había hablado en privado con Pedro. Se le había aparecido y pareciera que ese aparecérsele a Pedro, tal y como lo dice el Evangelio de Lucas, pareciera que no fue el momento en el que se le apareció a los demás discípulos, sino que pareciera una aparición independiente, pero no se nos habla exactamente qué pasó allí. Lucas lo menciona en su Evangelio. Si ustedes se van para el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 33, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón, que es Pedro. Lo que decían los creyentes de esa época, cuando se regó el cuento de la resurrección, fue, resucitó y se le ha aparecido a Simón. No hablaban de la aparición a María Magdalena, según Lucas, ni hablaba de la aparición a los 11 o a los 10, sino que hablaba específicamente de que se le había aparecido a Simón. Pablo retoma este tema,
Si uno se va para la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Entonces vean que Pablo separa ese asunto. Pablo habla de una aparición a Pedro y después una aparición al grupo de discípulos. Sin embargo, no tenemos muchas noticias ni mucha información sobre esa posible aparición en el que Jesús resucitado pudo haber tenido una conversación previa con Pedro. Pero tal y como se nos presenta aquí esta historia, pareciera que al menos este tema particularmente de la restauración de Pedro no había sido abordado entre ellos. Y entonces era necesario. No importa que anteriormente haya sucedido un encuentro personal entre ellos, era necesaria una restauración, no solo en privado, sino una restauración pública. Porque las negaciones de Pedro eran de conocimiento público. El grupo de los discípulos, las mujeres, los creyentes más cercanos, sabían que Pedro había negado a Jesús. Y todo líder necesita tener confianza de aquellos que le siguen. Y si Pedro iba a ser el líder de la iglesia naciente, pues necesitaba una restauración pública. Y entonces, este texto que estamos estudiando hoy es eso. La escena en la que Jesús conversa con Pedro a la orilla del mar de Tiberías y le restaura delante de los demás apóstoles y lo comisiona nuevamente en su obra evangelizadora en esa iglesia naciente. Los demás discípulos necesitaban oír esa reafirmación de Pedro, esa recomisión de Jesús a Pedro, de modo que estuvieran dispuestos a respaldar su liderazgo. Ahí entonces arranca este texto. Después de desayunar, Jesús inicia esa restauración confrontando a Pedro. Y no se va con medias tintas. Hay un lenguaje directo y comienza precisamente con la manera en que le llama. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. La manera como le llama pareciera dar a entender que viene una reprensión, una corrección, un regaño. Recuerden que Jesús le había dado a Simón el nombre de Pedro. A partir de ahora te llamarás Pedro, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Pedro, le pasa de Simón a Pedro, pero en el Evangelio nos encontramos que a veces, la mayoría de las veces le llama Pedro, pero a veces le dice Simón. Y normalmente cuando uno encuentra que Jesús le llama Simón, es porque Pedro hizo algo que necesitaba una corrección. Por ejemplo, recuerden el capítulo 14 de Juan. Vino luego Jesús y los halló durmiendo. Cuando estaban en Getsemaní y viene y los encuentra dormidos, en ese momento le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Cuando hay regaño, Jesús le dice, Simón. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 22 se nos dice que Jesús le dijo entonces, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he regado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todas esas reprensiones cuando Pedro hablaba de más y Jesús tenía que corregirlo y reprenderlo, en los evangelios suele ponerse en boca de Jesús el Simón, Simón, a diferencia de cuando le llamaba Pedro comúnmente. Vean que eso finalmente tiene algo de interesante. Es como si Jesús lo llamara por su nombre antiguo cuando actuaba como su antiguo yo, cuando actuaba como su hombre antiguo. Estás actuando como
como antes de que me conocieras, y entonces te llamo en coherencia con esa actuación. Y entonces le llamaba por el nombre que tenía Pedro antes de conocer a Jesús. Pero también eso tiene algo interesante que va más allá del regaño, de la reprensión, y es el asunto de la intimidad. Ustedes han visto que a veces uno le dice a alguien, por ejemplo, las personas que tienen el nombre compuesto, y uno a veces les llama por los dos nombres y dicen, no me diga así, que es que así me dice mi mamá cuando me va a regañar. Hay un tema que tiene que ver con la intimidad, y es que cuando hay intimidad, uno conoce tanto a las otras personas. Hemos venido hablando de esto en los últimos lunes, el asunto del conocimiento íntimo, que incluso uno sabe cuándo le van a regañar, uno sabe cuándo responden de manera seca, e incluso uno sabe cuándo le llaman, sea porque le llaman por el nombre compuesto, o sea porque hay un tono diferente, o sea porque no le dicen el diminutivo del nombre, sino que le dicen el nombre completo, etcétera. Hay un asunto ahí que implica intimidad. Sé cuándo viene la reprensión. Lo mismo que cuando a María Magdalena le dijo por su nombre, y entonces María le reconoció a Jesús resucitado, o al partir el pan, cuando los discípulos de Maús le reconocieron al resucitado, o cuando en el texto que acabamos de estudiar hace 8 días, Juan reconoce a Jesús por la autoridad. No le reconocían en apariencia, pero cuando Jesús pronunció las palabras y dijo, tira la red al lado derecho, y sacaron esa cantidad de peces, de inmediato Juan concluyó y le dijo a Pedro, es el Señor. Hay cosas de intimidad que hicieron que le reconocieran, pero muy seguramente había tal intimidad acá que Pedro también ya sabía cómo muy probablemente le decía a Jesús cuando lo iba a regañar, cuando lo iba a reprender, y aquí empieza por ahí. Jesús inicia esta restauración de Pedro con una confrontación directa. Le dice por su nombre, Simón, hijo de Jonás. Y cuando le llama por su nombre, pues va al centro de la situación. ¿Me amas más que estos? Esta pregunta ha sido interpretada de varias maneras. Cuando uno lee ¿me amas más que estos?, que hay en algunas versiones, pareciera dar a entender que hay como una especie de análisis comparativo entre cuánto me ama usted y cuánto me aman los demás discípulos. Usted me ama más que estos. Pero todos los estudios del texto original dan a entender que ese análisis comparativo no es entre el amor de Pedro y los demás discípulos, sino que es un análisis, un punto de comparación entre el amor de Pedro hacia él o hacia aquello a lo que ha vuelto. Recuerden que Pedro descendió de la montaña cansado de esperar a Jesús. A los discípulos se les dio la indicación de que fueran a Galilea y lo esperaran en el monte. Y muy seguramente Pedro esperaba que eso fuera de inmediato, se cansó de esperar y les dijo, vuelvo a la pesca, vuelvo a mi antigua vida, vuelvo a la red, vuelvo al barco, vuelvo a mi oficio anterior. Ahí muy seguramente está esta pregunta. Pedro, ¿has vuelto a tu oficio anterior? Eres pescador, tienes las redes, tienes la barca, sabes pescar, sabes vivir de la pesca, has vivido de la pesca muchos años antes de que empezaras a seguirme. Me amas más que a estos, me amas más a mí que a esta otra forma de vida, me amas más a mí que a tu oficio, que a tu profesión, me amas más a mí que a tu fuente segura de recursos, me amas más que a las barcas, más que a las redes, más que a los otros utensilios de pesca. Esa es la pregunta directa de Jesús. Pedro había regresado a ser pescador y ahora Jesús le dice, ¿me amas más a mí que a ser pescador? Por los errores que había cometido Pedro en el pasado, muy seguramente estaba convencido de que eso de la pesca era lo único que podía hacer bien. Muy seguramente consideraba que no daba la talla para ser un discípulo, que había negado a Jesús, que le había faltado fuerzas y coraje en un momento decisivo.
Y entonces es probable que creyera que eso de la pesca era aquello que podía hacer bien. Al menos así lo creía, aunque la noche anterior estuvo intentando en sus fuerzas toda la noche y no pudo coger ni un solo pez. Y entonces es ahí donde Jesús lo confronta y lo llama a seguirlo. Pedro había recibido un llamado particular y era a ser pescador de hombres. Cuando Jesús lo llama 3 años antes, precisamente en esa barca, en ese mar, con esas redes, Jesús está pescando y Pedro está pescando, perdón, llega Jesús, se monta en la barca de Pedro porque está huyendo de la multitud, le predica a la multitud y luego le dice a Pedro, boga mar adentro. Allí mar adentro le dice que tire las redes, se rompían las redes por tanto pescado que a Pedro le tocó llamar a los compañeros de las otras barcas para que vinieran a ayudarle. Y cuando llegaron a la orilla, Jesús le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Hay un llamamiento particular de Jesús a Pedro, que era ser pescador de hombres. Aquí lo que le está diciendo es, has vuelto a lo que eras antes. Me amas más a mí que a esto. Es una confrontación directa porque lo que está haciendo Jesús es retar a Pedro a abandonar permanentemente su vida anterior. Lo que está haciendo Jesús es retar a Pedro a dedicarse exclusivamente a seguirlo con base en ese amor. No puede seguirlo simplemente como quien intenta cumplir, como quien intenta quedar bien, como quien intenta aparentar. El seguirlo tiene que ser el resultado de que le ame más que a esto otro. Como resultado de ese amor, le está retando a seguirlo exclusivamente. Y entonces, ante esa pregunta tan directa, Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en el texto griego original hay un juego de palabras muy interesante, porque la palabra que Jesús utilizó para su pregunta, cuando le dice, ¿me amas más que a estos? Ese término que Jesús utilizó para amas, para amor, es el término griego agapao, de donde viene el amor ágape, y es el amor más grande, es, es el amor más grande de la voluntad, que implica un compromiso total. Pero cuando uno va y revisa la respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, Pedro, dolorosamente consciente de su fracaso, de su debilidad, de sus limitaciones, de su desobediencia, se sintió por completo culpable para afirmar esa clase de amor. Se sintió por completo limitado, eh, incapaz de volver a afirmar algo tan grande. Él ya se había comprometido anteriormente con cosas muy grandes. ¿Recuerdan cuando Jesús anuncia que va a morir y Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Si tenemos que ser arrestados por ti, lo seremos. Y si tengo que ir a la muerte por ti, voy a la muerte por ti. Él ya había afirmado ser capaz incluso de dar la vida. Y ahí es cuando Jesús le dice, Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro ya había declarado grandilocuencias que no era capaz de respaldar. Ya había declarado cosas que sabía que era incapaz de cumplir. Y entonces, en este caso, siendo consciente de su debilidad, de sus limitaciones, de las embarradas del pasado, pues no se sintió capaz de afirmar esa clase de amor. Y la respuesta de Pedro no es el mismo término que utiliza Jesús, no es el amor agapao. Cuando él dice, tú sabes que te amo, el término que utilizó es el verbo fileo. Como que los pronunciamientos ligeros del pasado, esas declaraciones a la ligera que había hecho antes, ya no era capaz de hacerlas. Muy seguramente todo lo que había vivido le había dejado una huella. Estaba muy seguramente con una apreciación más real de lo que él era. Primero consideraba que él era capaz de ir hasta la muerte, ahora estaba humillado.
ahora estaba deshecho, ahora sabía que no era tan fuerte como pensaba ser, ahora estaba completamente consciente de las acciones que respaldaban sus palabras y se daba cuenta que cuando le tocaba actuar, eso no tenía nada que ver con sus palabras que prometían cosas más allá de lo que él era capaz de alcanzar. Había hecho afirmaciones sobre un amor que no era capaz de respaldar. Y entonces, siendo consciente de esto, responde: Señor, tú sabes que te amo, pero utilizando el verbo fileo. Y una de las cosas interesantes del verbo fileo es que es un término menos elevado que agapao. El amor más elevado, más grande, es el agape. Aquí el verbo fileo es un amor menos elevado. Es un amor que tiene más que ver con un asunto de afecto. Por ejemplo, la palabra filia viene de allí. Cuando uno habla de la topofilia, el afecto por el terruño, el afecto por el lugar donde nací, la topofilia. Esas filias vienen de este término griego fileo, que tiene más que ver con cierto afecto, con cierto apego, con cierta estima por las cosas y por las personas, pero no a ese nivel del amor ágape. Y entonces Pedro es consciente de sus limitaciones y le responde con un verbo menor. Ese fileo es un amor más desde el mirarse a uno mismo, es un amor más desde el querer. Algunos que han intentado explicar esto en castellano, porque los términos griegos para el amor son muy diversos: ágape, fileo, el amor eros, que es el amor entre pareja. En cambio, para nosotros hay una palabra que es amor y ya. Pero hay algunos que han intentado dar una idea más o menos de la diferencia entre el ágape y el fileo, y plantean que el amor fileo está más asociado a nuestro término querer. Yo quiero, porque ese querer tiene más que ver con uno mismo. A mí me gusta estar contigo, yo me siento bien estando contigo. Es un afecto, pero un afecto que viene de algo que yo siento. Hay por ahí un autor, no recuerdo el nombre en este momento, que haciendo una diferenciación entre estos términos dice: la gran diferencia entre amar y querer es que el querer siempre lo exige todo, en cambio el amar lo entrega todo, porque el amar el amor agapao es desde el abandono, es desde el no mirar y no querer la ganancia propia. En cambio el querer siempre tiene eso. El querer siempre tiene la ganancia propia, aunque sea muy noble ganancia. Yo me siento muy bien en la casa donde nací, o en la tierra donde nací, o el pueblo, o mis amigos de infancia, ese afecto, pero eso tiene que ver también con lo que yo siento cuando estoy con ellos, con los recuerdos que tengo cuando estoy allí. Entonces es un afecto lindo, es un afecto valioso, pero que tiene una valoración inferior eh, a aquel término que utiliza Jesús cuando hace la pregunta. Fuera de eso, es como si ya no queriendo depender tanto de él, totalmente desilusionado de lo que es capaz de responder, pues recurres a la omnisciencia de Jesús. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Para qué me preguntas si tú sabes? Recurre más a esa omnisciencia como forma de argumentación, porque precisamente se siente como quien acaba de fallar fuertemente y como quien no merece nada. Y entonces Jesús acepta ese reconocimiento humilde de Pedro, y Jesús acepta que su amor eh, era menor que lo que Jesús había afirmado, era menor que lo que Jesús había preguntado, y era menor que lo que Jesús merecía. Y aún así
a pesar de que Jesús entiende la diferencia entre esos términos, lo recomisiona. Es decir, le da nuevamente la comisión. Ese llamamiento a ser pescador de hombres y ese liderazgo que se fue desarrollando de Pedro en el ministerio terrenal de Jesús y que pareciera que se había caído por la negación o las negaciones, aquí Jesús vuelve a otorgarlo. Y a pesar de que Jesús tal vez esperaba una respuesta o que la pregunta de Jesús demandaba una respuesta con el término agapao y que Pedro responde con un término inferior, Jesús a pesar de eso lo recomisiona diciéndole, apacienta mis corderos. Es decir, es una recomisión en medio de la declaración de la impotencia, en medio de la declaración de la debilidad de Pedro. Cuando Pedro responde con el fileo, lo que le está diciendo es, Jesús, no he sido capaz de amarte de esa manera. Amar de la forma que estás diciendo, amar de la forma agapao implicaría que mi vida fuera diferente, implicaría que no me diera miedo, pero yo lo sentía así, yo sentía que era capaz de ir a la muerte por ti y apenas estuve cerca a la muerte, me dio tanto miedo la muerte que me di cuenta que entonces no te amo como yo creía. Es una declaración desde el reconocimiento de la limitación. Yo no soy capaz de amarte a ese nivel. Yo te quiero, por llamarlo en nuestros términos. Tú sabes que yo te amo, pero utilizando ese fileo. Vean que es una declaración desde la sinceridad. Y en Pedro eso es muy valioso por lo que acabamos ya de mencionar. Pedro estaba habituado a declarar descuidadamente un amor magnificado que después sus acciones no eran capaces de respaldar. Y entonces, precisamente aquí Jesús valora la conciencia de la limitación. ¿Me quieres así? ¿Me quieres con ese fileo? Listo. Apacienta mis corderos. Le recomisiona. Apacienta mis corderos. Esa palabra apacienta también es interesante. Se traduce de la forma del verbo bosco y es el término que utilizan los pastores, literalmente los pastores, para alimentar al rebaño. Apacienta es literalmente la acción de llevar a pastar. Yo llevo a que el rebaño vaya a buenos pastos y coma. Cuando Jesús le está diciendo, apacienta a mis corderos, le está diciendo, alimentalos, dales alimento. Y fuera de eso, lo está diciendo en un tiempo verbal presente que denota esa acción continua. Apacienta, siempre apacienta mis corderos. Tu vida es esa. Tu llamamiento es ese, alimenta mis corderos, apacienta mis corderos, hazlo continuamente, hazlo en todo tiempo. Y la manera como Jesús llama a aquellos a los que Pedro debe apacentar o alimentar también es interesante, porque Jesús describe a los creyentes con dos palabras que son muy significativas. La primera es que les llama corderos. En esta primera pregunta, la respuesta de Jesús o la comisión de Jesús es llamando a los creyentes corderos. Y cordero, pues, es diferente, es un término muy particular y es diferente a oveja. En este caso incluso se escribe diferente. Aquí el término griego con el que Jesús dice apacienta mis corderos es el término arnión, que es el que se utiliza en ese contexto para hablar de la oveja joven, de la oveja pequeña. El corderito entonces no es la oveja, el corderito es la oveja pequeña, bebé. Y entonces, al parecer, en esa manera de llamar Jesús a los discípulos, a los creyentes, está enfatizando muy seguramente la inmadurez de los discípulos, la vulnerabilidad
de los discípulos, de los más jóvenes, de los que apenas están empezando en la fe, de los que tienen dudas, de los que fácilmente pueden confundirse, de los que fácilmente los pueden enredar con una doctrina falsa, de los que tienen mucha necesidad de que otro los alimente, porque más adelante es muy probable que la fortaleza en la palabra y en la oración hagan que, claro, sea necesario recibir alimento de otra parte, pero cuando se es cordero hay una dependencia total. Es como haciendo un símil con los bebés humanos, la dependencia que tiene un bebé para que se le cubra del frío, para que no corra peligro, para que se alimente, etcétera, para que se limpie. Es una dependencia total. Y entonces es significativo que Jesús aquí en esta primera recomisión de Pedro habla de los creyentes como ovejas jóvenes, como resaltando la inmadurez con la que se iba a encontrar Pedro en los creyentes, resaltando que algunos iban a interpretar las cosas raramente, que tenía que tener claridad doctrinal porque los corderos necesitaban claridad doctrinal, porque eran vulnerables, porque eran necesitados, pero fundamentalmente, además de llamarle corderos, ese cordero está antecedido por ese posesivo. Jesús describe a los creyentes como apacienta mis corderos. Y entonces, la otra dirección que es importante resaltar es que Jesús habla de los corderos como suyos, habla de los corderos como aquellos que le pertenecen. Jesús anteriormente en el Evangelio de Juan se nos había presentado como el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ahora es como si le estuviera diciendo a Pedro, mira, este es mi rebaño. Y en ese rebaño hay unos corderos. Y esos corderos necesitan ser alimentados. Yo no necesito que estés pescando. Yo te he llamado para que tú alimentes a esos corderos. Me amas más que a estos. Apacienta mis corderos. Y entonces procede a reforzar esa importancia del amor, a reforzar el punto sobre la supremacía del amor como motivo para la fidelidad. Vuelve el tema de la dupla. No se puede ser fiel a Dios si eso no va antecedido por el amor. Nos podemos dar y dar contra las paredes, intentando dejar de hacer eso que queremos dejar de hacer, intentando dejar ese hábito que queremos dejar. Y finalmente aquí Jesús vuelve y refuerza la supremacía del amor como motivo para la obediencia, la fidelidad. Y entonces volvió a decirle a Pedro por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una vez más, Jesús en su pregunta utilizó el verbo agapao. Y una vez más, Pedro en su respuesta no estuvo dispuesto a utilizar esa palabra. Y entonces en su respuesta volvió Pedro a utilizar el verbo fileo. Y después de que otra vez en esa pregunta y en esa respuesta se declara la plena conciencia de Pedro de su incapacidad, de sus limitaciones, de su debilidad, entonces Jesús le hizo un encargo. Pastorea a mis ovejas. Y aquí Jesús escogió un término diferente al que se traduce por apacienta en el versículo anterior, en el versículo 15. Por allá en el apacienta, recuerden que les dije que el término era bosco. En cambio acá, cuando uno revisa este texto específicamente, este versículo, el verbo que plantea Jesús es la palabra poimano, el término griego poimano que significa cuidar. Ya no solamente es ese término asociado a llevar a pastos para alimentarse, ya es un término mucho más global, el cuidar, y entonces le dice pastorea a mis ovejas, cuida. Y
Y los dos muy seguramente se ajustan para dar el alcance total de la responsabilidad pastoral. Recuerden cuando Jesús se presenta como el buen pastor, Jesús pues nos habla de algunos rasgos de esa actividad pastoral. Y no solamente estaba asociado a dar alimento, también estaba asociado, por ejemplo, a la seguridad. Aunque esté oscuro, mis ovejas escuchan mi voz y reconocen mi voz. Recuerden que también habla de la seguridad en términos de que si una oveja se pierde, yo salgo a buscarla. Si una oveja de las 100 ovejas se pierde, deja las 99 y salgo a buscarla. Pero también habla de el bastón con el que el pastor es reconocido por las ovejas. Recuerden que esa figura que utiliza Jesús del pastor viene pues de lo que ven ellos todos los días, es una figura cotidiana para ellos. Y lo que pasaba en esa época con el tema del pastoreo es que las ovejas se iban dispersando, pero en algún momento cuando estaban dispersas, el pastor lanzaba el callado que silbaba cortando el viento, y donde caía el callado, ahí venían las ovejas y se reunían para que no se perdieran, o cuando iban caminando golpeaba la tierra con el bastón para que ellas supieran para dónde ir, supieran por dónde estaba el pastor, supieran cuál era el camino que tenían que seguir. Entonces, toda esa figura del pastor no se resume solo con un tema de alimentación, se resume con un asunto de defensa, de seguridad, de orientar, de dar guía, de guardarlas para que no se pierdan, e incluso cuando se pierden, de salir a buscarlas y traerlas de nuevo al rebaño. Y entonces definitivamente todo eso que hace un pastor, pues no está contenido en el término apacentar. Todo eso que hace un pastor no está contenido en el término bosco. Y entonces aquí Jesús cambia ese término y utiliza el poimano, el cuidar, que tiene un sentido más general, que tiene ese sentido de no solo alimento, sino seguridad, defensa, guía, confianza, orientación, traer, ir en busca de. Es como cuando el joven pastor Timoteo, cuando Timoteo, el discípulo de Pablo, que era muy jovencito cuando empezó a pastorear una de las iglesias, es instruido por Pablo, cuando Pablo le manda esa carta a Timoteo para que Timoteo sepa cómo actuar como pastor. Allí Pablo resume tal vez un claro sentido de esto, de lo que es pastorea, de lo que es poimano. Le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Es decir, no es solamente un tema de formación, es un tema de estar pendiente, es un tema de llamar la atención cuando hay que llamar la atención, es un tema de orientar hacia el camino adecuado. Es el tema total del asunto del pastoreo. Aquí Jesús utiliza esta palabra para esa segunda declaración de la recomisión. Pastorea a mis ovejas. Y vean que la segunda palabra, ovejas, que en castellano ya no le ponen cordero, sino ovejas, definitivamente es porque son dos palabras diferentes en griego. Cordero, como les dije anteriormente, es el término arnión, mientras que oveja es el término probatón. Y entonces muy probablemente Jesús quiere marcar una diferencia. Antes dice, alimenta a los corderos, alimenta a los creyentes que están empezando, a los que necesitan mucho cuidado, a los que son más vulnerables, pero también necesito que pastorees, que cuides a las ovejas, a los creyentes maduros. También necesito que redargullas, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes a los que ya están maduros.
que muy probablemente pueden tomar decisiones equivocadas o muy seguramente pueden enfriarse un poco y necesitan que la predicación de la palabra les reavive. Aquí entonces ya está hablando de una acción mucho más completa e integra no solamente a los corderos, porque el término probatón, oveja, no solamente habla de las ovejas adultas, también integra a las pequeñas. Y entonces es aquí como que Jesús primero hablara solo de un pedacito del pastoreo, que es alimentar, y solo de una pequeña porción de las ovejas, que son los corderos, y luego habla de la acción completa del pastoreo y habla de la totalidad de las ovejas. Pastorea mis ovejas, que integra también a los corderos. Pero Jesús no había terminado con Pedro. De modo que insistiendo nuevamente en ese tema del amor, le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice aquí el Evangelio de Juan que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y la razón para la tristeza de Pedro, al parecer, nosotros la interpretamos simplemente como una tristeza asociada a la reiteración de la pregunta. Pero cuando uno revisa esa pregunta en detalle, se da cuenta que es probable que se haya entristecido por la reiteración, porque es la tercera vez que se la hace, pero también es muy probable que se haya entristecido porque, a diferencia de las dos preguntas previas, Jesús en esta pregunta no utilizó el verbo agapao, sino que utilizó la misma palabra que estaba utilizando Pedro en sus respuestas. Cuando aquí le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, utiliza el término fileo. Y Pedro se entristece porque el hecho de que Jesús utilice en esta pregunta el término fileo, ¿saben qué significa? Significa que Jesús estaba incluso cuestionando ese amor menor que Pedro afirmaba tener. Jesús estaba incluso cuestionando esa devoción menor que Pedro afirmaba tener y que la afirmaba incluso fundamentado en la omnisciencia de Dios. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y entonces aquí la tristeza viene porque Jesús incluso cuestiona eso. ¿Sí me quieres? Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aún con ese término más pequeño que estás utilizando, ¿estás seguro que sí me amas de esa manera? Y muy probablemente la implicación o la conciencia de que su vida, de que lo que él era, de que su debilidad no soportara ni siquiera ese nivel de amor. Es muy probable que esa pregunta le haya hecho pensar: ya sé que ese amor que es capaz de entregar la vida por el otro no lo tengo. Estoy muy seguro de este otro amor más pequeño. Y esa pregunta de Jesús muy probablemente lo puso a pensar: sí lo quiero, sí lo amo desde este otro punto, este punto que también estoy afirmando con seguridad. Tú sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Será que sí? ¿O será que ni siquiera esto? ¿O será que estuve detrás de él porque esa idea del reino me emocionó? Porque el ver multiplicación de panes y peces y curación de cojos y liberación de quienes estaban reprimidos por espíritus, ¿será que todo eso me llevó a pensar que sí había amor? Pero ya me di cuenta que el amor ágape no lo tengo. ¿Será que no tengo ni siquiera el fileo? Esa conciencia de que mi vida ni siquiera es capaz de soportar ese nivel de amor. Ese nivel de amor más bajo, esa conciencia o esa implicación, muy seguramente desoló a Pedro.
Y entonces cuando Juan nos dice que Pedro se entristeció, muy seguramente, más allá de que le preguntara 3 veces, hay algo que está pasando ahí. Hay algo que es una plena conciencia de mi limitación y cómo esas limitantes mías muy probablemente tienen repercusión precisamente en esa forma de seguir a Jesús. Muy probablemente no sabía qué hacer, muy seguramente no sabía cómo contestar, y entonces todo lo que podía hacer era apelar aún más fuertemente a la omnisciencia de Jesús y decirle: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y volvió a utilizar el verbo fileo. En esa tercera ocasión, Jesús aceptó el reconocimiento de Pedro, de su imperfección, de su debilidad, de su fracaso en el apostolado. Y entonces, con misericordia, nuevamente le encomendó, le encargó el cuidado de su rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas, utilizando el término bosco de la primera pregunta y utilizando el término ovejas, probatón, de la segunda pregunta. Apacienta mis ovejas. Y de esta manera estuvo completa la restauración de Pedro. Vean que finalmente esa conversación está basada en el amor. Y Pedro se siente muy mal por sus obras. Y Jesús en ningún momento hace mención directa de las obras. Jesús en ningún momento hace mención directa de: ¿estás dispuesto a ir hasta la muerte por mí? Listo, entonces apacienta mis ovejas. ¿Estás dispuesto a dejar esto? Listo, entonces pastorea mis ovejas. No, la conformación del diálogo es totalmente diferente, es enfocado en el amor. ¿Me amas más que a estos? Y si el amor está, pues la acción de dejar estos para ir a lo que Jesús le comisiona se dará como resultado, como fruto. Lo segundo, además de estar enfocado en el amor, está enfocado fundamentalmente en el reconocimiento de la incapacidad humana, en el reconocimiento de la incapacidad no para hacer obras. Claro, hay incapacidad para hacer obras. Pedro no fue capaz de ir a la muerte por Jesús en el momento anterior de la negación. Pues hay incapacidad para obrar de cierta manera, pero Jesús fundamentalmente hace que Pedro tenga plena conciencia de su incapacidad de amar, porque a veces nuestra incapacidad se centra en las obras. Es que quiero dejar tal hábito, tal vicio y no soy capaz. Y entonces nos sentimos mal porque no somos capaces de dejar eso. Jesús hace énfasis no en la incapacidad de obrar de X o Y manera, hace énfasis en la incapacidad de amar, porque es de esa incapacidad de amar intensamente que se deriva el no ser capaz de dejar ciertas cosas. Y fuera de eso, no está solamente haciendo énfasis en ello por demostrarle a Pedro su incapacidad total. Está haciendo énfasis en ello porque también está claramente estableciendo que el fundamento de esa comisión ni siquiera es la capacidad de Pedro de amar. Ya quedó claro que Jesús le está planteando un verbo, ágape, ¿me amas? Y Pedro claramente le está diciendo: no, yo no soy capaz de amarte de esa manera. Yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. ¿Para qué te voy a mentir? A veces esa omnisciencia, a veces ese
ese ir a la omnisciencia de Dios que hace Pedro, a veces lo tomamos en positivo. Es como si siempre interpretáramos que Pedro está diciendo, sí, tú sabes que sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que te amo. Pero también lo podemos tomar en negativo. Cuando Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas? Con agapao, y Pedro recurre a la omnisciencia, también es como si le estuviera diciendo, tú me conoces, tú conoces mi debilidad, tú sabes lo que pasó anteriormente, tú sabes de la negación, tú sabes de lo bocón que soy, tú sabes de lo apresurado que soy para hablar, pero de lo poco que muy probablemente a veces mis acciones respaldan mis palabras. Tú sabes que no te amo con ese término agapao. Tú sabes que, claro, hay algo importante, pero no me siento capaz de decir que te amo con ese término. Entonces esa omnisciencia también, también nos habla del negativo. Tú sabes que no voy a mentirte. Tú sabes que podría decir que sí te amo con agapao, pero tú lo sabes todo y sabes que sería mentira. Aún así, está la recomisión. De tal manera, pues, que la recomisión no depende ni siquiera de la capacidad de Pedro de amar. Depende de ese amor imperfecto, ilimitado, que ofrece Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús, vea, ya las acciones que pasaron me demostraron quién soy, me demostraron de qué estoy hecho, me demostraron que no soy tan fuerte como pensaba. Ya lo que he vivido me demostró que esto es lo que tengo. Este es el amor del que soy capaz. Y era un amor tan imperfecto que en la tercera pregunta Jesús le pregunta por ese amor. ¿Estás seguro que me quieres? Con Fileo, recuerden. Y Pedro se entristece. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Pero aún a pesar del reconocimiento de ese amor imperfecto, de ese amor que no tiene correspondencia con lo que Jesús planteó al principio del amor ágape, aún así está la recomisión. Hay un asunto de centrarse en el amor y ser consciente del amor que soy capaz de ofrecer. Y a partir de ahí estuvo todo dado para que fuera Jesús el que controlara el asunto y llevara a Pedro a cosas que ni siquiera Pedro en este momento se sintió capaz de hacer. Ya lo miraremos. Con esa tercera pregunta estuvo completa la restauración de Pedro. Y tal vez Pedro al final aprendió que no puede seguir a Jesús o que no podía seguir a Jesús en sus fuerzas, porque sus fuerzas eran terriblemente limitadas. Ya el diálogo anterior acaba de confirmarlo. Y se dio cuenta de cuán vacío era afirmar la lealtad de la manera pues que lo había hecho en el pasado. Yo iré por ti hasta la muerte. Cuán vacías eran esas palabras. Se dio cuenta que ahí no había nada. Afirmar la lealtad apoyado en las propias fuerzas, ahí no había nada. Aquí vale la pena hacer una pausa y pensar en esto enfocado en nosotros o aplicado a nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos confiado en nuestras propias promesas de lealtad? ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho promesas de algo que vamos a hacer delante de Dios o de algo que vamos a dejar de hacer o de cierta vida asociada a una relación con Dios y hemos sentido que más rápido fallamos, más nos demoramos en elaborar la promesa que en romperla.
¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido que traicionamos nuestra propia confianza, nuestro propio deseo? Deseamos algo, lo prometemos, lo planteamos como eso que vamos a hacer o eso que vamos a dejar de hacer, y finalmente nos damos cuenta que nos pasa algo muy parecido a lo que estaba sintiendo Pedro acá, que definitivamente todas esas palabrerías son vacías, que nuestras palabras son grandilocuentes y mucho más extensas y altas de lo que nuestras acciones pueden respaldar. Y finalmente, cuán es necesario para nosotros, al igual que lo que pasó con Pedro, la conciencia de nuestras limitaciones personales. Aun cuando actuamos con buenas intenciones, una y otra vez nos sentimos desilusionando o decepcionando a Dios y decepcionándonos a nosotros mismos, porque confiamos en nuestras propias fuerzas como fuente de lealtad. Y la importancia entonces de la conciencia de las limitaciones personales. Algo que es muy interesante a raíz de este texto es que cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que Pedro permaneció obediente a la comisión del Señor por el resto de la vida. Nunca más volvió a las redes, nunca más volvió a la pesca, nunca más volvió a su oficio anterior. En este diálogo se ve a un Pedro débil, a un Pedro que es consciente de sus limitaciones, pero a raíz de eso, a raíz del reconocimiento de las limitaciones, Dios actúa en él de tal manera que permaneció obediente a esa comisión por el resto de su vida. Su ministerio requirió fuerza, requirió valor, requirió la proclamación del evangelio, alimentó a los corderos, se levantó y predicó, y muchos nuevos creyentes se sumaron a la iglesia por la predicación de Pedro, por la obra del Espíritu Santo a través de Pedro. Fuera de eso, sus cartas y sus enseñanzas formaron a los creyentes maduros. En algunas ocasiones en los que había asuntos doctrinales fuertes en la iglesia, pues Pedro estaba allí para dar claridad doctrinal. Por ejemplo, en el primer concilio que hubo en la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Allí, en donde había que tratar ese asunto de los gentiles, los judíos, allí estaba Pedro formando, dando orientación en términos doctrinales a creyentes maduros. Pastoreó el rebaño que el Señor le había confiado. Y muchos años después, cerca del final de su ministerio, entonces escribe cosas como estas en la primera carta que dejó. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a esos ancianos, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Vean, cuando ya está anciano, ¿cuál es el mensaje que le deja a los otros que vienen detrás de él? Apacienten la grey de Dios. Es decir, casi que los mismos términos que utilizó Jesús en la recomisión. Apacienten las ovejas de Dios, apacienten los corderos, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos para el rebaño. Eso que finalmente le deja como exhortación a los que vienen fue lo que hizo Pedro durante su vida después de esta recomisión. La segunda parte de este texto, mucho más corta, tiene que ver con precisamente el tema de aquello a lo que se compromete Pedro a través de esa declaración de amor.
de cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Dice, como eso es un poco oscuro, Juan, aclarándonos el panorama, nos dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. De manera pues que esta declaración de Jesús tiene que ver con la forma en que moriría Pedro y cómo en esa forma de muerte glorificaría a Dios. Este versículo 18 es una profecía de Jesús sobre el martirio de Pedro. Y finalmente lo que está haciendo es subrayando el compromiso hacia Jesús que puede requerir esa recomisión. Ese asunto de ¿me amas? Pues no se quedaba solo en el amor, se quedaba en que si me amas de la manera que estás diciendo, así sea de esa manera imperfecta y débil, ese amor tiene que producir algo. Yo puedo perfeccionar ese amor y ese amor producirá frutos. Pedro llegó a esa conversación sintiéndose mal por lo que había hecho. Jesús le termina diciendo, preocúpese por amarme. Así sea de una manera imperfecta, sea honesto en esa manera de amarme y yo perfeccionaré paulatinamente ese amor y llevaré a que ese amor dé frutos de obediencia que no te imaginarías. Pedro llegó desolado porque había negado a Jesús y después de que es reconfirmado en el amor, Jesús profetiza la forma en que Pedro iba a ser martirizado. Comienza diciendo de cierto, y recuerden que en el estudio de este evangelio hemos constantemente hablado de esa expresión de Juan, el amén, amén, que siempre antecede a una declaración de suma importancia. Como ocurrió durante todo el evangelio, después de ese desierto, viene una verdad significativa. Y esa verdad significativa que da Jesús es que cuando Pedro era más joven, se ceñía e iba a donde quería. En otras palabras, lo que le está diciendo es, cuando eras más joven, controlabas tus acciones. Cuando eras más joven, hacías lo que querías. Ahora, le dice, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Está diciendo que vendría un día en que otros sujetarían a Pedro y lo atarían y lo llevarían a la ejecución. Hay algunos textos antiguos que precisamente hablan de que la costumbre en Roma era poner el cuello de los que iban a ser crucificados en un yugo y luego le extendían las manos y se las sujetaban y así, habiéndolos conducido por la ciudad, los llevaban a ser crucificados. De manera pues que aquí Jesús está claramente, como lo dice la nota parentética de Juan, la notica aclaratoria que nos dice Juan, aquí Jesús está hablándonos de cómo iba a morir Pedro. Cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esa frase, extenderás tus manos, está totalmente relacionada, según la terminología romana, con la muerte por crucifixión. El hacer otro, obligar a aquel que va a ser crucificado a extender las manos. Extenderás tus manos y te ceñirá otro. Esa anotación de Juan nos lo deja claro. Dio a entender con esto de que muerte iba a glorificar a Dios. Pedro pasó las 3 últimas décadas de su vida sirviendo al Señor. Pedro pasó las últimas 3 décadas de su vida cumpliendo esta comisión y sabiendo lo que le venía, porque desde este momento Jesús le anticipó lo que venía.
Y aún así enfrentó eso con esperanza en Dios y con confianza, consolado de saber que ese amor perfeccionado por Jesús le llevaba a acciones diferentes. Y entonces no volvió a negar a Jesús, por ejemplo. Eso que le martirizó tanto o eso que lo afligió tanto, no pasó. Y fuera de eso, en su momento, cuando ese amor estuvo perfeccionado, lo glorificó con su muerte. Vean que aquí lo que Jesús le está diciendo es: estás desolado porque no fuiste capaz de actuar conforme a tus palabras. Preocúpate del amor. Y una vez le reconfirman el amor, le profetiza: te profetizo que con tu forma de morir, con el martirio de tu forma de morir, porque le profetizó una muerte en crucifixión, glorificarás a Dios. Es decir, le está diciendo: aún con este amor imperfecto que me declaras, vas a darte cuenta que soy capaz de hacer en ti, de perfeccionar ese amor en ti al punto de que vas a ser capaz de hacer aquello que antes decías y no cumplías. Vas a ser capaz de ir incluso a la muerte por mí. Eso que decía antes: Señor, Señor, si tenemos que ir a la cárcel, contigo iremos, y si tenemos que ir a la muerte por ti, allá estaremos. Y después se patració y después no fue capaz. Aquí, en otras palabras, lo que le está diciendo Jesús es: ocúpate del amor y yo te profetizo que serás capaz de ir incluso hasta la muerte por mí, y que en tu muerte glorificarás a Dios. El Evangelio y la palabra no nos dice esto último que voy a mencionar, pero de acuerdo a la tradición cristiana, de acuerdo a los escritos de Eusebio en la historia eclesiástica, a Pedro lo crucificaron, efectivamente murió crucificado, pero al momento de la crucifixión pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque se sentía indigno de morir en una crucifixión similar a la de su Señor. De manera pues que no solamente la profecía se cumplió, sino que efectivamente Pedro fue hasta la muerte por Jesús. Sabía que si seguía predicando lo iban a coger, lo iban a capturar, lo iban a arrestar y lo iban a matar, y prefirió seguir con la comisión. Él fue comisionado: pastorea, cuida, alimenta, no dejes de predicar porque los corderos necesitan alimento. Y él lo hizo a pesar de que sabía que corría riesgo su vida si lo hacía, pero ese amor imperfecto fue perfeccionado de tal manera que, que fue capaz de ir hasta allá e incluso en ese momento sentirse indigno. Vean, vean la total diferencia. En un momento dice: yo soy capaz de ir hasta la muerte por ti. Totalmente confiado en sí mismo, totalmente confiado en sus fuerzas, en sus capacidades. Al final de sus días está yendo a la muerte por Jesús y aún así se siente totalmente indigno. Crucifíquenme cabeza abajo. Dicho esto, Jesús añadió algo extra y fue: sígueme. Vean que Jesús termina esta conversación de la misma manera como comenzó la historia de amor entre ellos. Cuando Jesús se le monta en la barca, se da la pesca milagrosa y llegan a la orilla. Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, serás pescador de hombres. Sígueme, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ahora, después de reconfirmarlo, después de conversar con él, después de hacerle entender que estaba confiando en sus propias fuerzas, después de hacerle entender que el problema no son las obras, no se ocupe tanto de la obediencia, no quiere decir que no está la obediencia, claro, por eso comenzamos como comenzamos.
El amor y la obediencia vienen de la mano, porque Jesús dice, el que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Jesús dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Moisés dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y guarda sus mandamientos. La oración de Daniel, ¿cuál es? Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Están las dos cosas, pero siempre hay un orden. El amar antecede a la obediencia, porque la obediencia sin amor es legalismo vacío y barato. Jesús a esos les llamaba sepulcros blanqueados, es decir, por dentro están blanquitos y por dentro están podridos, son sepulcros, cuerpos en descomposición. Obedecen, pero sus corazones están lejos de mí. Sepulcros blanqueados son los que anteceden la obediencia al amor. Y después se dan cuenta que no solamente son sepulcros blanqueados, sino que son hipócritas, como también les decía Jesús, porque si la obediencia no está basada en el amor, la lealtad soportada en las propias fuerzas, tarde o temprano cae. Aquí Pedro, entonces, fue restaurado en el amor. Y después de ser restaurado en el amor, pues Jesús le dice, vas a darte cuenta que eso que tanto te preocupa, que es cómo actuaste, es un fruto. ¿Me amas? Toma conciencia de la manera en que me amas. Y luego de que se toma conciencia de eso, le dice, profetizo, te digo que en tu muerte me vas a glorificar. Profetizo que este amor lo perfeccionará de tal manera que efectivamente tu obediencia será tal que serás capaz de ir hasta la muerte por mí y en tu forma de morir vas a glorificarme. Y una vez que le reconfirma, entonces termina con sígueme, como si estuviera diciéndonos, estos son los parámetros básicos para caminar. Ya que tienes esto claro, ahora sí sígueme. Estás caminando sin tener esto claro y por eso te pasó lo que te pasó. Estuviste caminando mucho tiempo sin tener esto claro y por eso estás en la desolación en que estás. ¿Ya lo tienes claro? Sígueme. La vida cristiana es un caminar. Es un constante caminar. Es la acción directa del discipulado. Y el término discípulo significa ir tras las huellas de. Ser discípulo de Jesús es ir tras las huellas de Jesús en el camino. Y en ese camino pasan cosas, en ese camino a veces alguno se pierde y por eso el tema del pastor que va por esa oveja perdida, hay veces alguno se resbala, a veces se cae, pero en ese caminar Jesús aquí está estableciendo un soporte claro, el amor. El amor es la característica fundamental de todo creyente, la Shema judía. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solemos vivir muy preocupados porque caímos, porque hicimos tal cosa, porque hicimos tal. Claro, la obediencia tiene que preocuparnos, pero el principio es claro. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas con el verbo agapao? ¿Me amas con el verbo fileo? E incluso en la tercera pregunta, pon en duda que le ame con el verbo fileo. Hoy muy seguramente tenemos nosotros que hacernos una pregunta similar. Ese asunto del amor a Dios es un tema que se da por sentado, como si estuviera ahí per se, porque sí, porque me pongo el apelativo de cristiano o de creyente, y es un asunto de pensarlo y de tomar conciencia de, porque vean que una de las cosas más interesantes de este texto es que no se exigió un nivel de amor, se exigió conciencia de las limitaciones en el amor. Y una vez
se tuvo plena conciencia de esas limitaciones, de esa imperfección en el amor, pues ese sígueme fue, con esto basta. ¿Me amas así? Comencemos a caminar y yo me voy a encargar. Comencemos a caminar, que precisamente la obra del Espíritu Santo es forjar el carácter de Cristo Jesús en el corazón. Es perfeccionar ese amor. Y obviamente la obediencia viene como resultado de, pero a partir de una toma de conciencia de la incapacidad propia de seguir, no solamente porque en nuestras propias fuerzas, no solamente porque somos incapaces de obrar conforme a la ley en nuestras fuerzas, sino porque incluso somos incapaces de amar a Dios de la manera como Él lo merece en nuestras propias fuerzas. Por eso Juan luego en la primera epístola nos dice, nosotros amamos solo porque Él nos amó primero. Nosotros no somos capaces ni siquiera de amarle, como lo plantea la Shema, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, sino es Él el que hace esa obra en nosotros y perfecciona nuestro imperfecto modo de amar. Pedro al final de sus días pasó del amor fileo al agapao. Su forma de morir precisamente da a entender que su amor por Jesús era un amor sin limitantes, era un amor en el más elevado de los niveles, era un amor agapao. Pasó de quererlo todo, de querer seguridad, de querer que su vida no corriera peligro, de querer provisión. Pedro negó finalmente a Jesús por querer seguridad para sí mismo. Pedro bajó del monte a pescar por querer provisión para sí mismo, por querer seguridades frente al futuro. Yo entonces que sé pescar me voy a dedicar a la pesca. Pasó de quererlo todo, de pensar en él, a entregarlo todo. Recuerden aquel autor que les quedo viendo el nombre. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. La muerte de Pedro es la entrega total, incluso la entrega de la vida, siendo consciente aún en ese momento de su indignidad frente a Dios y por lo tanto pidiendo no ser crucificado en la misma posición en que fue crucificado su Señor. Ese perfeccionar paulatino del amor que tenía Pedro por parte de Dios, lo que hizo fue generar en él ese cambio de enfoque, del deseo de la ausencia de perturbación, que es un enfoque en sí mismo, a la conciencia de indignidad, que es un enfoque en el Señor. Nosotros solemos caminar en la vida cristiana normalmente, al principio al menos, impulsados por un deseo de ausencia de perturbación. Ven al Señor Jesús y se acabarán tus problemas. No quiero perturbaciones. ¿Qué son problemas? Perturbaciones. ¿Qué es lo que nos mueve? El deseo de la ausencia de perturbación. Eso es lo que los filósofos clásicos llamaban la ataraxia, el hedonismo. El placer era la ausencia de perturbación. Quiero una vida sin perturbaciones. Y a veces, sin que seamos conscientes de ello, ese es nuestro motor. Seguimos a Jesús porque nos dicen que en Él no tendremos perturbaciones, que Él nos solucionará los problemas, que si tenemos problemas económicos, Él lo va a solucionar, que tenemos problemas de salud, Él lo va a solucionar, que tenemos problemas de carácter, Él lo va a solucionar. Y claro, es el comenzar, pero es el fileo, porque esa forma de afecto es quererlo todo para mí. La ausencia de perturbación en mi vida es mi deseo, es un enfoque en mí mismo. Finalmente, el final de la vida de Pedro nos habla de un enfoque de conciencia, de indignidad, es decir, el amor con enfoque en Jesús. Lo estoy entregando todo, la vida, y aún así sigo pensando en su grandeza. No me vayan a crucificar en la misma posición que Él porque yo soy indigno. Conciencia de indignidad. Pasó de caminar en sus fuerzas, pasó de confiar en sí mismo, a entender su debilidad, su incapacidad, y a descansar en lo que Dios podía hacer con él y en él, a descansar en lo que Dios podía hacer con su amor imperfecto.
Y finalmente, cuando con honestidad se declaran las limitantes, Dios es capaz de hacer de esas vasijas de barro quebrado un vaso para su honra, como lo hizo con Pedro. Vamos a orar.